Vamos a clasificar ahora las neuronas de acuerdo a los neurotransmisores que ellas producen. Entonces, hay neuronas colinérgicas cuando producen acetilcolina, ¿no es cierto? ¿Ok? GABAérgicas cuando producen GABA, ácido gamma aminobutírico, ¿no es cierto? Las neuronas glutaminérgicas, las que van a producir el aspartato como neurotransmisor, que son normalmente neuronas excitadoras, ¿ok? Y luego también producen glutamato, ¿sí? En este caso son lo contrario, hacen el trabajo de desactivación, ¿ok? Las dopaminérgicas, las que producen dopamina, ¿ok? Y algunas, ¿no es cierto? Las que producen serotonina, ¿ok? Que pueden actuar tanto a nivel estimulando o de repente inhibiendo algunas acciones, ¿ok? Eso va a depender mucho del el órgano. Ahora, sobre todo la serotonina, ¿no es cierto? Tiene que ver con ¿qué? Con la depresión, ¿no es cierto? Muy bien. Las de dopamina, ¿en qué enfermedad disminuyen las dopaminérgicas? En el Parkinson, ¿no es cierto? En el Parkinson. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la morfología de las neuronas, ¿no es cierto? Dice, son más de 100 billones de neuronas con más de 10.000 conexiones cada una, cada una. El tamaño es variable. Miren las granulares bien chiquititas, ¿no es cierto? ¿Ok? Y en cambio una célula de Purkinje o una célula las de tipo, le llaman de Golgi 1, de Golgi 2, dependiendo del tamaño, pero las de Golgi 1 pueden medir pues bastante, ¿no? Ahora, con todo el axón pueden llegar a medir más de un metro algunas neuronas, con todo el axón, ¿ok? No vamos a pensar que es sola ella, no, con todo el axón. Entonces tienen dos clases de proyecciones que son las dendritas y los axones. Las dendritas, como son células polarizadas, por las dendritas ellas normalmente reciben el impulso nervioso. La transmiten a través del axón y por las terminaciones del teledendrón, ellas llevan la información a otra neurona o a un cuerpo efector, a un órgano efector, ¿no es cierto? Por eso se llaman polarizadas, ¿ok? Aunque a veces pueden haber algunas sinapsis a nivel de del cuerpo también, ¿no? En el cuerpo también pueden haber sinapsis. Entonces, miren ustedes, forman una red de conexión con el fin de recoger información desde los receptores sensoriales, procesar la información, memorizarla, es muy importante esto, ellos guardan la información, generar señales apropiadas para las células efectoras, ¿no es cierto? Posee una actividad metabólica muy alta, por eso el núcleo es muy clarito. Cuando uno ve al microscopio electrónico un núcleo de una neurona, se ve pura eucromatina, casi la heterocromatina es muy poquita, ¿ok? Dice, ve, por eso tiene un núcleo grande, con un gran nucleolo que generalmente es central. El nucleolo, recuerden que está sintetizando ARN, y mientras esté sintetizando ARN, decimos que hay síntesis de proteínas, ¿no es cierto? ¿Ok? El retículo endoplasmático rugoso es abundante, está formando, ¿qué cosa dijimos que formaba? Los corpúsculos de Nis, ¿no? Los corpúsculos de Nis. Esto es importante, chicos, porque cuando se produce la cromatolisis en las neuronas, ¿ok? Uno tiene que pensar que la neurona está en proceso de degeneración. ¿Y qué cosa es la cromatolisis? La desaparición de los cuerpos de Nis. ¿Ok? Entonces, cuando uno ve cromatolisis, alto, algo está pasando con las neuronas, ¿no? Entonces tienen un aparato de Golgi muy desarrollado, muchas mitocondrias y muchos lisosomas, ¿ok? Y el citoesqueleto de las células, que tiene actina, ¿no es cierto? Tiene los neurofilamentos, que son los filamentos intermedios. Los filamentos intermedios están formados por los neurofilamentos. Así como en el tejido epitelial, ¿no es cierto?
el filamento intermedio es la queratina, en el músculo es la desmina, por ejemplo, en el tejido nervioso, en las neuronas, va a ser los neurofilamentos, así se llaman, neurofilamentos. Y también hay microtúbulos, recuerden, ¿no? ¿Ok? Sobre todo en el axón. Ahora vamos a ver el papel de esos microtúbulos. Y aquí está, miren, el soma o cuerpo ocario, pericario en el citoplasma, el núcleo con abundante eucromatina, las dendritas, ¿no es cierto? Que las vamos a diferenciar del axón no por el grosor, no por el tamaño. Siempre nos equivocamos con las, porque como vemos las motoras así, decimos, ah, no, el axón siempre es más grande. No, mentiras. A veces las dendritas son más largas y más gruesas que los axones. Va a depender, o sea, ¿cómo las podemos diferenciar histológicamente? Porque las dendritas tienen corpúsculos de Nis. En cambio, los axones no tienen corpúsculos de Nis. ¿Ok? Y en los axones van a predominar las mitocondrias y los neurofilamentos. ¿Ok? Y miren ustedes, muchas de estas dendritas pueden aumentar sus proyecciones con las espinas dendríticas. Y eso aumenta todavía el número de conexiones que puede hacer con otras neuronas, ¿no? Ok, miren ustedes, este es el axón, que puede ser mielínico o amielínico. Mielínico si tiene esa vaina de Schwann, ¿no es cierto? Que está mielinizando en el sistema nervioso periférico. Y en el sistema nervioso central, ¿quién? El oligodendrocito. Que hay diferencias, cómo ellas mielinizan. Ahora lo vamos a ver. Y miren ustedes aquí, a esa parte se le llama el teledendrón, ¿no es cierto? Que está haciendo sinapsis con otras neuronas, o con el cuerpo de la neurona, con las dendritas de la neurona, o inclusive algunas con la parte axonal, porque se llama axodendríticas, ¿no? Son sinapsis de diferentes tipos. Esa es una neurona, ¿de qué tipo? Piramidal. Miren, esto es dendrita, esto no es axón, es dendrita, la dendrita principal, la primaria, ¿ok? Miren, y este es el axón. Miren, eso de acá es el axón. Una ridiculez al lado de la dendrita primaria. ¿No es cierto? De aquí salen las dendritas secundarias y esa es la dendrita. Por eso que la capa molecular en el cerebro, porque esto es el cerebro, también es puras ramificaciones de esas neuronas. Otras también, hay neuronas también, pero esas son las principales ramificaciones que llegan ahí, ¿no? Es una motoneurona también. Ahora, miren, en el caso, escúchenme, quiero retroceder, en el caso en el caso de las piramidales, ¿ok? Hay, en las piramidales, las de mayor tamaño, ¿no es cierto?, están en la capa 5, ¿no? En la capa 5 del cerebro. En cambio, porque recuerden, hay piramidal externa y piramidal interna. La piramidal interna es la capa 5, la más profunda. Ahí es donde encontramos las pirámides más grandes. Las piramidales más grandes se llaman las células de Bett, ¿no? Las pirámides más gigantes son las células de Bett, ¿no? Y las más pequeñas están en la capa 1, ¿no? La piramidal externa, la capa 2, piramidal externa, ¿ok? Ahora, en las granulares también hay piramidales. ¿Se acuerdan que hay? O sea, capa molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y la multiforme, ¿no es cierto? ¿Ok? En la mayor parte de las capas van a ver todas las neuronas, pero las que predominan son granulares y en las otras piramidales, por eso tienen esos nombres, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esa es una motoneurona, miren, ¿no? Miren lo que es el micrópilo, miren, a eso es lo que le llaman el micrópilo. Con esa tinción se ha podido colorear las ramificaciones, tanto de las dendritas como del axón. Miren ese enmarañado. Lo que no tiene el enmarañado es matriz, pero que es muy escasa, muy, muy escasa, ¿no?
Esta es una coloración de plata. De plata generalmente sirve para ver las ramificaciones. Entonces ya hemos hablado de las partes de la neurona, pero miren, los microtúbulos dice de 20 a 30 nanómetros de grosor, transporte de sustancias, y eso es lo que quiero que vean acá. Miren, primero vamos a ver la microscopía de luz. Este es el cuerpo soma, el núcleo, el nucleolo, los cuerpos de Nys son estos oscuritos que ven acá, y ese es el axón de una motoneurona, por eso se ve grande. ¿Ok? Ahora, miren en la microscopía electrónica, miren por favor. Toda esa parte de acá, aquí ven mitocondrias, aquí ven retículo endoplasmático, todo eso sería un corpúsculo de Nys, ¿ok? Dentro de un soma. Aquí se ven microtúbulos, ¿no? Y aquí se ve aparato de Golgi. Todo esto sería corpúsculo de Nys. Todo esto es corpúsculo de Nys, ¿no? El retículo endoplasmático más ribosomas, ¿ok? Que sería eso de aquí. Cada uno de estas manchitas moradas, que son muy basófilas por los ribosomas, sería esto que está acá. Esto y esto de acá. ¿Ok? Sintetizar proteínas, pues igual que todos los retículos endoplasmáticos rugosos. En este caso, algunos neurotransmisores, porque no todos los neurotransmisores son péptidos, ¿sí? Mira aquí, mire, esta es otra motora, ¿no? Aquí se ven las dendritas, parte de las dendritas, ¿no? Aquí el axón, y mira acá el núcleo, miren cómo se ve bien clarito, el nucleolo y los corpúsculos de Nys. Todo el resto micropilo, ¿no es cierto? O micrópilo y algunas células de la glía que se ven a los núcleos nada más en esas fotografías, ¿no? Con esa tinción. Y aquí el esquema para que ustedes puedan entender. Miren, aquí está el citoesqueleto con sus microtúbulos, neurofilamentos, filamentos de actina. Todo eso sería parte de los corpúsculos de Nys que van hasta las dendritas, ¿sí? ¿Ok? Aquí se ve parte del cono axonémico, que es el inicio del axón, acá, el cono axonémico, ¿sí? Lisosomas, mitocondrias, que se ven en el soma o cuerpo de la neurona. ¿Sí? ¿En dónde realmente genera alza su impulso o su potencial de acción la neurona? ¿Es a nivel del estómago alrededor o a nivel del pulmón? El libro dice que tiene bastante mitocondria que va a producir bastante ATP. Entonces, para que eleve su potencial de acción, pues a nivel del estómago que se estaría generando una neurona así como se conecta. A ver, recordemos, si no es el motivo de la clase, pero recordemos cómo es el impulso nervioso. Recuerda tú que cuando el axón está en reposo, ¿no es cierto? Se supone que todos los iones de sodio y calcio se han recuperado gracias a las bombas de sodio y potasio que hay en la membrana del axón, pero justamente en los internodos, ¿no es cierto? Y para eso se necesita la energía, para que funcionen las bombas. Porque los canales de sodio y potasio, que son canales separados, cuando se produce el impulso, o sea, cuando comienza a entrar el sodio y salir el potasio, salen por los canales. ¿Ok? Ahí esos canales funcionan por diferencia de iones. ¿No? ¿Ok? Entonces, el impulso se inicia acá en el cono, pero va saltando por todos por los espacios internodales. Pero es que recuerda que eso va a depender de dónde ha recibido, dónde ha hecho la sinapsis.
Las mitocondrias lo único que va a hacer es dar energía, nada más, para que funcione todo el resto de sistemas dentro de la neurona. Ellas no tienen que ver con que se produzca más o menos intensidad, solamente da energía. Son los canales los que van a provocar la entrada y salida de los iones, y eso es lo que aumenta el impulso nervioso. Claro, va a ir saltando el impulso, ¿ya? Ok, ahora, en el citoplasma también puede haber gránulos, ya creo que es la hora, ¿eh? Uy, ya nos hemos pasado, con razón se están viendo. Van a haber lipofucsina y melanina, ¿no? La lipofucsina se produce por desgaste, ¿no? Hay los cuerpos residuales que se van a formar. Y la melanina, recuerden ustedes que lo vamos a encontrar, por ejemplo, en algunas neuronas como en la sustancia nigra, ¿no es cierto? Del mesencéfalo, ¿ok? Aquí están las dendritas, miren ustedes cómo se ve, es una microscopía de fluorescencia, las dendritas, y este es el axón, ese de acá es el axón, y esas son las dendritas, ¿sí? Las espinas dendríticas, miren cómo se ve, miren acá el neurópilo, cómo se ve el microscopio electrónico, ¿no? Miren, muchas espinas, axones, dendritas, etcétera, ¿ok? Aquí parte del cono axonémico, miren los microtúbulos, ¿sí? Y las mitocondrias. ¿Sí? Las mitocondrias están casi prácticamente en todo el axón, porque es que también aquí la energía también va a servir para el transporte de las vesículas. No solamente es el paso de los iones nada más, sino el transporte de las vesículas cargadas de neurotransmisores que van a ir hasta los pies sinápticos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, justamente, ¿no es cierto? Esos, los organelos y todas las moléculas que van a transportarse hasta los pies sinápticos se van a llevar a cabo justamente gracias a los microtúbulos. Y ahí hay moléculas, transportadores, motores moleculares que son la miosina y la cinesina y la lideína. Recuerden que la cinesina hace el transporte anterógrado y la lideína hace el transporte retrógrado. Y ambas moléculas necesitan de ATP. Por eso que hay una gran cantidad de mitocondrias, ¿ok? La conducción nerviosa, como dice acá, es como el desplazamiento del potencial de acción generado por cambios en la permeabilidad a iones a lo largo de la membrana celular axonal de las fibras nerviosas, ¿no? En que el axón está rodeado por la vaina de célula de sostén. O sea, todo esto se transporta a través de ¿qué cosa? De las estructuras que hay en el axón, ¿ok? Principalmente los microtúbulos. Y recuerden que los microtúbulos, ¿no? Se mantienen paralelos y se mantienen formados gracias a proteínas relacionadas con los microtúbulos, como se llaman los MAP1, ¿sí? Proteínas asociadas a microtúbulos 1, proteínas asociadas a microtúbulos 2 y hasta 3, ¿ok? En ese caso, recuerden ustedes que es muy importante la presencia de estas proteínas para mantenerlas juntas, ¿no? Por ejemplo, en el Alzheimer, hay una de estas proteínas que no está bien sintetizada y por eso que se desorganizan los microtúbulos y ya no puede viajar, ¿no? De forma adecuada los neurotransmisores. ¿Alguien se recuerda cómo se llama esa proteína? ¿Sí? Miren cómo se transportan las vesículas y las mitocondrias también van a viajar así, de esta manera, a través de los microtúbulos. Ahí está la dineína, trabajo retrógrado, y la cinesina, el trabajo anterógrado. ¿Sí? ¿Ok? ¿Cómo es que se llama la proteína? Que yo también me olvidé. Miren, ahí se ven los microtúbulos. Miren la cantidad de microtúbulos que hay en el axón. Ahora, las células de la glía. Ese es un astrocito, miren. Un astrocito protoplasmático. ¿A quién conecta? A la neurona con los capilares sanguíneos. Y a la neurona con la pía madre. A esta parte de las proyecciones de esos astrocitos protoplasmáticos es lo que se le llama la glía limitante, ¿no?
forma una barrera muy importante. Y aquí igual también, ¿no es cierto? Estos serían los pies perivasculares, ¿no? Que justamente están recogiendo los nutrientes y los metabolitos para que los lleven hacia la neurona y al revés, de la neurona hacia la sangre. Ahora, ¿cómo reconocemos una neurona de una célula de la glía? Porque el filamento intermedio que hay en la célula de la glía, en los astrocitos, es esta proteína gliofibrilar ácida. En cambio, en la neurona no vamos a encontrar esa proteína gliofibrilar. Solamente lo vamos a encontrar en los astrocitos. Hay astrocitos protoplasmáticos en la sustancia gris y astrocitos fibrosos en la sustancia blanca. ¿Ok? Miren ahí, importantísimos los astrocitos para formar la barrera encefálica. Miren ustedes los capilares. Recuerden, por eso que es bien importante que nosotros tengamos, se apagó, ¿no? Ay, Dios. Muy importante esta estructura, chicos. Ustedes recuerden que cuando se quiere mandar o tomar un fármaco que haga efecto sobre el encéfalo, no se puede mandar cualquier fármaco. No todos los fármacos pasan por esa barrera. Por ejemplo, cuando se hace quimioterapia, los quimioterápicos que se utilizan son específicos que puedan pasar la barrera hematoencefálica. Si no, no se puede. Porque esa barrera está formada por las células endoteliales que no dejan pasar absolutamente nada, tienen unas uniones estrechas, miren, unas uniones estrechas que no dejan pasar nada, ¿ok? Y las células de la glía, que forman justamente esa barrera hematoencefálica, ¿ok? Entonces, las células de la glía son células que también tienen proyecciones, miren. En el caso de las protoplasmáticas, ¿no es cierto? En ese caso, miren, tienen menos proyecciones ramificadas. Tienen, mejor dicho, tienen proyecciones, pero no tan ramificadas. Mírenme acá. ¿Ok? En cambio, las fibrosas, sus proyecciones están ramificadas. Entonces, estos son capilares. Estos son capilares, miren. Estos son capilares. ¿Sí? Ahora, los oligodendrocitos, que serán las células que mielinizan en el sistema nervioso central, una puede mielinizar a varios axones. Y la misma puede formar mielina en varias partes del axón, cosa que no sucede con la célula de Schwann. Es una célula de Schwann para cada vaina de mielina. ¿Está claro? ¿Ok? Y ahí están los oligodendrocitos, miren acá, oligodendrocitos, y estos son neuronas en el cerebro. ¿Ok? ¿Eso qué es? ¿Sustancia gris o sustancia blanca? Sustancia blanca. Porque no hay cuerpo de neuronas, puro oligodendrocitos. ¿No es cierto? Eso de acá, esas que parecen como núcleos medio rasgaditos, ¿no es cierto? Son las microgliales, que son los macrófagos. Y esos son los astrocitos. ¿Qué astrocitos eran? Fibrosos. ¿No es cierto? Astrocitos fibrosos. Otra célula de la glía, esas son los coroidocitos que forman los plexos coroideos. ¿Sí? ¿Ok? En los plexos, en los ventrículos, ¿no? Otra célula, una célula glial, también las células ependimarias alrededor del conducto del epéndima. Y debajo de estas células existen otras células de la glía que se llaman las tanicitos. Tanicitos. ¿Ok? También son células gliales. ¿Ok? Y esas son las células microgliales, miren ustedes, también con ramificaciones. Pero su núcleo es un núcleo alargado, fusiforme, por eso se puede diferenciar de cualquier otra célula de la glía. ¿Ya? Macrófagos del sistema nervioso, del tejido nervioso. En el sistema nervioso periférico, miren, este es el axón con su mielina, este es el axón solo, esta es la mielina, y este es el cuerpo de la célula de Schwann con su núcleo. ¿Sí? Acá la célula satélite, alrededor de la neurona sensitiva que está en los ganglios. Justamente estaba leyendo un poco acerca de esas células satélite, dice que tienen que ver mucho con el dolor. Entonces hoy en día están siendo estudiadas estas
células para justamente ver la terapia del dolor. Tiene que ver mucho con estas neuronas.